Bueno, pues ¿de qué va a hablar hoy? No lo sé. Bueno, de dos cosas sobre todo, ¿no? En principio. Una tiene relación con lo que hablé o lo que hablamos la sesión pasada, en relación al tema de la firmeza frente a la rigidez, ¿no? Que es un asunto que es muy central, muy importante, muy capital, ¿no? En todo, no solamente en la meditación, pero bueno, la práctica meditativa es una práctica integrativa, es una práctica simbólica, ya hablaremos de eso seguramente la semana que viene, también quiero escribiros un poco al respecto. Hay dos términos etimológicamente antagónicos, ¿no? Opuestos. Uno es de donde deriva la palabra símbolo, que tiene que ver con reunir, con juntar, es decir, con integrar, ¿no? Es como lanzar reuniendo. Y el término, el antónimo, en este caso de la palabra de donde deriva símbolo, os va a sorprender, es diablo o diabólico, ¿no? Es decir, simbólico y diabólico son antónimos en este sentido, ¿no? Son opuestos, ¿no? Y diabólico es lo que divide, lo que separa, lo que produce una disociación, una división. Entonces, podemos decir que una actividad, un asunto, una atmósfera diabólica, en sentido, en este caso, ¿no? Si la adjetivamos así, en sentido etimológico y en senso estricto, es una cuestión que produce una disociación, ¿no? Una disgregación, ¿no? Una escisión. Y además, tanto la escisión como la reunión son procesos psíquicos naturales, son opuestos que funcionan, que tienen su función, ¿no? En nuestra economía psíquica y psicofísica, pero la actividad que ejercitamos aquí, la práctica de la meditación, es una actividad simbólica en este sentido, en el sentido de, que ya también hemos comentado en otras ocasiones, de integrar, reunitivo. Es decir, que vendría a contrarrestar o a constituir un movimiento contrario, podríamos decir así, en dirección opuesta a la escisión, a la disociación, a la ruptura, etc., ¿no? Y por lo tanto es un proceso de centración, de integración, donde podemos decir todas las piezas son convocadas, podríamos decir así, evocadas y convocadas en torno a un centro. Y ese centro es la presencia, que de la que quería hablar un poco, al menos a modo introductorio, hoy, ¿no? Pero antes también quería matizar en relación con el asunto del otro día de la firmeza y la rigidez, la firmeza versus rigidez, que no se trata de que haya, luego al final del artículo, ¿no? que os mandé también, viene la reflexión de que la práctica meditativa se puede convertir, y de hecho se convierte a veces, en un refugio,
en una actividad evitativa, ¿no? En una especie de blindaje más o menos rígido, que no proporciona un marco transformativo, ¿no? Le ponía el ejemplo de la crisálida, ¿no? De una crisálida donde se está operando, se está gestando una transformación de manera autónoma, natural, espontánea, frente a una crisálida donde lo que se está gestando es un búnker, ¿no? Para que a mí no me toque nada, ¿no? Ni me, ¿no? A ver si voy a sufrir demasiado. Esto nos espanta mucho, ¿no? Pero lo que sí quisiera aclarar es que no es que haya personas o haya una determinación de estar en una u otra posición, ¿no? Con respecto a la meditación, sino que eso es algo que se está jugando en cada momento. Es decir, en cada momento, cada instante, podemos estar en una posición o en otra. Es decir, en una posición transformativa, en una posición de estar abiertos al proceso transformador, al proceso madurativo, ¿no? Iluminativo, etcétera, ¿no? Proceso individuativo, o de momento en momento podemos pasar a una posición rígida de autodefensa, donde en principio en lo inmediato puede haber un cierto alivio, pero también hay un bloqueo de las fuerzas transformativas, por así decir, del psiquismo, ¿no? de la vida interior de la persona, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría que quedase un poco claro, es decir, que no es que hay personas que se blindan y hay personas que practican la meditación transformada, no, sino que cualquiera, ¿no? Está momento a momento en esa disyuntiva, podemos decir así, ¿no? Por lo tanto, nada queda asegurado, nada queda resuelto porque uno tome en un momento dado conciencia de. Si no tomas conciencia de en cada momento, pues sí, eso sirvió en ese momento, pero hay que lavarse la cara 2 días, ¿no? Comer o dormir, o etcétera, ¿no? Entonces, momento a momento hay una presencia, ¿no? Hay un estar presente, hay un estar consciente, hay un potencial de plenitud o de completud que se está realizando, o hay un potencial de plenitud y de completud que está siendo bloqueado, momento a momento, ¿no? Por lo tanto, esto es algo, ¿no? Que por eso en la práctica meditativa lo que hay es un inspiro, expiro, estoy ahí en cada momento, ¿no? Pero también me puedo dormir y también me puedo ¿no? Escapar con no sé qué pensamientos o con no sé qué asuntos, y en ese momento digamos se pierde el sello, la impronta de esa plenitud que es potencialmente autorrealizable momento a momento, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Entonces, esto de la presencia también lo quise apuntar el otro día también como estamos en la idea de que estar conscientes es estar en una actitud de control, ¿no? Y esto no es la consciencia, ¿no? No es la conciencia. La conciencia es una facultad, ¿no? Es un recurso, una propiedad, podríamos decir así, del psiquismo, que digamos tiene, además no hay una única, no podemos decir está consciente o no está consciente, como si esto fuese un on-off,
¿eh? Es decir, hay distintos niveles, distintos grados, distintas intensidades, podemos decir así, ¿no?, de consciencia. Igual que hay distintos grados de inconsciencia, o etcétera, etcétera, ¿no? O de cansancio, de vitalidad, de iluminación, si quieres decir así, o de discernimiento, ¿no?, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se trata, en principio, de hasta qué punto uno está o no está ahí, la presencia, ¿no? Es decir, si tú estás ahí y estás más o menos plenamente ahí, entonces hay un mayor potencial de consciencia realizándose. Si tú no estás ahí, eso suena una canción, ya sé, pero de Rosana, ¿no? Algo así, ¿no? Me falta el aire, no sé qué, ¿no? Si tú no estás ahí, no hay, digamos, el potencial de consciencia está bloqueado, ¿no? Está interferido, está imposibilitado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no está ahí, no me provocar, ¿eh? Oh, estoy provocando yo. Cuando uno no está ahí, por ejemplo, cuando está en un arrebato de ira, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un secuestro amigdalar, ¿no?, ¿no?, en el que uno aparece tomado, ¿no?, por el enojo, o por la rabia, o por la, no sé, por la ofensa, o por la paranoia, o por lo que sea, ¿no? Eso es un estado que decimos enajenado. La persona está en ese momento, hombre, temporalmente, ¿no?, enajenada. Enajenada, ¿qué quiere decir? Que, digamos, ha perdido el centro, ha perdido el eje, ¿no? No está presente. Es decir, cuando uno está bajo un estado de secuestro amigdalar, lo que está es, digamos, en un estado de emotividad descontrolada, donde la consciencia está más o menos oscurecida, o está más o menos perturbada, ¿no? Esto lo hemos experimentado todos y, ¿no?, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ahí no hay, digamos, la consciencia, la presencia. Estoy tratándolo como sinónimo, pero estoy utilizando el término presencia un poquitín también para ubicar el tema de la consciencia, que si no puede resultar un poco vaporoso, ¿no? Si uno está presente y hay un potencial de consciencia potente, amplio, ¿no?, pleno, entonces podríamos decir que hay una apertura, así, ¿no? Una amplitud también, ¿no?, de la presencia. Es decir, uno está en gran medida, vamos a decir así, o cuantitativamente está muy ahí, ¿no? Y también cualitativamente, ¿no? También la calidad de la presencia es muy grande ahí, ¿no? Si una persona está muy ahí, sabemos que puede dar lo mejor de sí en todas las situaciones que podamos imaginar, ¿no? A nivel, no sé, de estudio, a nivel de respuesta, a nivel de acompañamiento, a cualquier nivel, ¿no?, que podamos imaginar, ¿no?, si la persona está ahí. Si la persona está ahí, pero solamente de apariencia, es decir, no está realmente ahí, ¿no?, está en una cierta enajenación, o está muy poco presente, o está con la mente divagante, entonces la presencia y por lo tanto el potencial de conciencia se ha estrechado, se ha limitado, está muy cerrado, es como un campo cerrado. Y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos también comentando de la rigidez y de la firmeza, ¿no? La rigidez estrecha el campo, porque aunque parece que uno está muy ensimismado y muy aferrado a sí mismo, pero lo está con respecto al yo, se está protegiendo,
pero no con respecto digamos, a la persona completa, ¿no? Al self, ¿no? Al sí mismo, a la totalidad. Es decir, el yo no es la totalidad. Esto es una cosa que es muy importante advertir, no solamente entenderla, ¿no? Darse cuenta de ello. El yo es un pequeño territorio, ¿no? Dentro de lo que uno es, ¿no? Y además, bueno, como digo, hay muchos niveles de consciencia y de inconsciencia, como vemos también, ¿no? Cuando nos dormimos, cuando tenemos presentimientos o intuiciones o insights, ¿no? Con muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica de la meditación, en la práctica meditativa, lo que hacemos es incrementar el potencial de consciencia. ¿Cómo? Manteniéndonos sosegados, tranquilos, inmóviles, ¿no? Y atentos únicamente a nuestra propia presencia. Es decir, es como si la presencia o la consciencia estuviese atenta a sí misma. No de una manera obsesiva, sino de una manera abierta. Simplemente estamos ahí, distendidos, relajados, a la vez firmes, no rígidos, sintiéndonos respirar y apreciando o apercibiéndonos de los movimientos que tienen lugar en nuestra interioridad. Esta es otra de las cuestiones importantes, y es que el ejercicio de la práctica meditativa pone de manifiesto de una manera cognitivamente solvente, es decir, proporciona un conocimiento experiencial de que el ámbito de la interioridad es algo por sí mismo, tiene realidad de sí misma, ¿no? Jung le llama la realidad de la psique, la realidad del alma, ¿no? Es decir, es algo en sí mismo, igual que el estómago es algo en sí mismo, es decir, trabaja de determinada manera, tiene sus propias necesidades, sus propias reglas, sus propios principios, ¿no? Sus propios fundamentos, sus propios antecedentes, sus propias respuestas, reacciones, etc. O el riñón, o los pulmones, o el corazón, ¿no? O cualquier órgano que se os ocurra, o nuestro sistema circulatorio, o lo que sea. Nuestro psiquismo, la psique, es algo, o sea, no es digamos, una ideación, una cosa del lenguaje, ¿no? No, digamos, tiene vida propia, ¿no? Entonces, la práctica meditativa nos permite advertir de primera mano esa vida propia que no nos pertenece. Y este es el asunto, no nos pertenece, como nos damos cuenta perfectamente en la práctica meditativa, porque lo que te pertenece lo manejas, pero tu psiquismo no lo puedes manejar. No te pertenece, en todo caso le perteneces tú. Entonces, esto abre un campo de experiencia y de conocimiento muy amplio y muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Y con consecuencias para la vida cotidiana, ¿no? Y para la vida también anímica, ¿no? de uno, ¿no? Entonces, en la medida en que uno va advirtiendo más esa realidad, ¿no? Y va familiarizándose más con ella, digamos, la presencia de esa autoconsciencia es mayor o se incrementa en la vida cotidiana, en cualquier escenario en el que uno se vea implicado. Y ahí es donde bueno, aparece el efecto de ese proceso transformativo, ¿no? Del que hablábamos, ¿no?
No es que uno en 20 minutos, media hora o una hora al día en que medite, digamos, eso vaya a producir una transformación de esa envergadura, sino que esa transformación estamos empujados instintivamente o arquetípicamente a ella por naturaleza. La propia psique tiende hacia desarrollar esa, ¿no?, a realizar esa presencia o esa consciencia, ¿no? En cada nuevo ser humano, ¿no?, que, bueno, pues que nace y digamos que empieza la jugada de nuevo, ¿no? Como tantos otros lo han hecho antes de uno y otros tantos lo harán después de uno, seguramente, ¿no? Es decir, que en realidad uno lo que hace es colaborar o cooperar, ¿no? O, digamos, al menos no obstruir, no perturbar o no bloquear ese proceso, porque la obstrucción de ese proceso significa trastorno, significa enfermedad, significa sufrimiento. Pero un sufrimiento que no es el sufrimiento de la vida, es el sufrimiento de la división, de la escisión, de la ruptura, ¿no? De la disgregación, podríamos decir así, ¿no? De la enajenación. Entonces, cada vez que de alguna manera uno se disocia o se divide, se produce un tipo de sufrimiento que es difícil, ¿no?, de llevar, porque recuerdo hace bastantes años un psicoanalista de León, al que acudí durante un tiempo, ¿no? Primero en unos seminarios, ¿no?, que se impartían en el hospital psiquiátrico, ¿no?, cuando era el antiguo hospital psiquiátrico de Oviedo, ¿no? Y después, más adelante, en un análisis, ¿no?, un psicoanálisis, ¿no?, que hice con él, ¿no?, durante un año y pico, decía una cosa muy curiosa, ¿no? Él decía, estamos preparados, tenemos recursos para cualquier tipo de sufrimiento, para cualquier tipo de escenario, de situación, ¿no?, por muy dura que sea, ¿no?, en principio, ¿no?, potencialmente cualquier. También es verdad que hay situaciones que te pueden romper, ¿no?, igual que, yo sé, pues tienes una caída y no la soportaste y te produjo una herida incompatible con la vida, ¿no? Pero lo que no estamos preparados, y este era el comentario de este hombre, no estamos, o sea, la naturaleza no nos ha preparado, no estamos en condiciones de soportar, digamos, una pérdida de una parte de nosotros mismos. El estar separados o disociados de una parte de uno mismo, ¿no? Esto no tenemos como recursos casi para ello, ¿no? Entonces aparecen también muchas veces síntomas o sintomatología patológica, podemos decir así, o trastornos, etcétera, que son intentos de la propia psique para recuperarse, ¿no? Los propios síntomas, el propio trastorno es una manera, un intento de autocuración, pero fallido, porque es un asunto que no está, ¿no? Es como si de alguna manera naciésemos incompletos, ¿no? O naciésemos todavía por completar ese nacimiento, ¿no?, podemos decir así. Así que el tema de la consciencia, yo os invito digamos, a contemplarlo, a meditarlo, no como algo consciencia sí o consciencia no, sino que en cada momento hay, digamos, la consciencia tiene un nivel de amplitud, un nivel de una calidad y una resolución, una magnitud determinada, ¿no?, que puede ser mayor o menor.
Y eso es fluctuante y seguramente es naturalmente fluctuante, es necesario que sea así, ¿no? Y también esto nos permite también entrar en estados de, digamos, de presencia inconsciente, vamos a decir así, ¿no? Cuando nos dormimos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entramos en un estado de reposo, un estado de oscuridad, podemos decir así, natural, que ya sabemos que repara, que nos restaura, etcétera. Hay momentos en los que esa presencia o esa consciencia, digamos, tiene unas modalidades X, en otros momentos esa modalidad es mucho más intensa, no son como esas lámparas, ¿no? Que, digamos, puedes darle más o más lúmenes, ¿no? o más intensidad, etcétera, dependiendo, ¿no? Si, bueno, pues si estás aquí plácidamente pensando en tus cosas y relajado, pues seguramente tendrás una luz más o menos tenue, y si, no sé, pues estás revisando, pues, no sé, lo que sea, ¿no? Algunos objetos, lo que sea, pues necesitarás más luz, ¿no? Etcétera. Y ese es el asunto. Entonces, ahora, en cada momento, lo importante, desde mi punto de vista, es saber y poder realizar que en cada momento puedes acceder a digamos, a un potencial de consciencia o de presencia mucho mayor. En cada momento, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo accedemos a un potencial de conciencia mucho mayor? Pues ya tendríais que decírmelo vosotras, ¿vale? ¿No? Porque esto es de lo que estamos hablando durante todos estos encuentros que tenemos, ¿no? Pero ese es el asunto. El asunto no es, tengo, digamos, un nivel de consciencia, un nivel de presencia alto, pues no sé muy bien por qué, ¿no? Ocurrió así hoy, ¿no? Mañana no sé qué tal, ¿no? Sino saber que uno puede acudir a sí mismo y que uno mismo también puede devenir, ¿no? en sí mismo más potente y más completo en cada momento, a partir de que uno se autodistancie de todo aquello que es no yo, de todo aquello que es, por así decir, no consciencia, no presencia. ¿Qué es todo eso? Pues toda la retahíla, pues, de narrativas, de ideas, de pensamientos, de imágenes, ¿no? Que constantemente nos pueblan, ¿no? la mente o la interioridad, y vienen y van, ¿no? De manera caprichosa, ¿no? Como un hábito, como un automatismo, etcétera, etcétera. Las emociones que responden de manera asociativa, ¿no? A través de la memoria, pues a unas situaciones u otras, a veces a olores, a colores, etcétera, etcétera. Y todo eso, aunque forma parte de uno, no es esta presencia, digamos, este self, ¿no? este yo soy, ¿no? que está, digamos, detrás de todos esos agregados o de todas esas otras circunstancias internas, ¿no? y rasgos, ¿no? que se han ido desarrollando por unas circunstancias u otras en nuestra biografía, ¿no? Las palabras, digamos, toda esa población, ¿no? que cargamos, ¿no? con nosotros, son imágenes, que es el lenguaje del alma, son las imágenes, ¿no? Son imágenes, pero son imágenes que tienen vida, que tienen, por así decir, que arrastran emociones, que arrastran conductas, ¿no? respuestas, etcétera, ¿no? Las palabras, es decir, los pensamientos, que son palabras, son imágenes. Cada palabra es varias imágenes confluyendo, y en cada persona la misma palabra tiene imágenes diferentes, con diferentes matices, con diferentes etcétera, ¿no? Es como si
cada uno tuviese una cámara fotográfica y fotografiamos el mismo paisaje y salen cosas diferentes para cada fotógrafo, ¿no? Porque hay muchos condicionamientos detrás, ¿no? De qué es lo que se ha ido desarrollando, se ha ido gestando en ese término, en esa palabra, en esa expresión, ¿no? Etcétera, etcétera. Sabes que el lenguaje en este sentido es sumamente complejo, poderoso y determinante, ¿no? Pero todo eso son imágenes, por eso la práctica meditativa es una práctica silenciosa, porque es dejar, distanciarse, alejarse conscientemente y de manera amistosa o constructiva de todo ese océano de imágenes para, digamos, para poder contemplarse uno mismo y contemplar la realidad desde la desnudez de todas esas imágenes que nos pueblan, ¿no? Vale, entonces, bueno, no voy a ir más allá y tal para no pasarme. Pero bueno, ahí os dejo eso, por si sirve algo. Vale. ¿Puedo contar una cosa? Sí, sí. Tú dijiste, si yo te entendí bien, que no somos dueños de nuestra psique, sino más bien al contrario, nuestra psique es dueña de nosotros mismos. Yo eso lo tengo claro, sobre todo cuando medito, que no... ¿Y qué podemos hacer para...? Para ser dueños. Sí, bueno, no para ser dueños, sino para no interferir o para ayudar. Claro. Porque tú decías no obstruir, ¿no? Me parece que quizá lo que más... Sí, te entiendo creo que te entiendo la pregunta, ahora me dirás tú si la entiendo o no, ¿no? Dicho en un lenguaje semipoético, no sé qué, yo diría que lo que uno puede hacer es encontrar al dueño. Si uno encuentra al dueño, se dará cuenta que uno forma parte de la naturaleza del dueño, por así decir, ¿no? Hay una afiliación, hay un vínculo con el dueño, es decir, que uno participa también, ¿no? ¿Es un concepto religioso? Podría ser, también. Ese me convence poco. Ese me convence poco. Bueno, bien, pero yo diría esto, no necesariamente es un concepto religioso, es un concepto psicológico, es un concepto filosófico, también puede ser un concepto religioso, porque yo entiendo que, digamos, los términos religiosos en origen son términos que tienen que ver con la psique profunda, que son realidades, ¿no? Que no son especulaciones racionales, ¿no? Que son realidades Encontrar al dueño, o buscar al dueño. Sí, digamos, indagar, si yo no soy el dueño, indagar si existe o explorar, ¿no? Investigar si existe un dueño, o existe digamos, algo, una instancia en la psique que sí tenga la sartén por el mango, por así decir. A ver si soy copropietario. Más que copropietario... Quiero decir que yo no trato de decir que uno no tenga, que aquí no pinche ni corte nada, ¿no? Eso no es lo que quiero decir, ¿no? O que uno aquí no pinta nada, porque entonces apaga y vamos, ¿no? Y que uno esté supeditado, digamos, a un poder superior. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de que el centro de la psique, ¿no? El eje, ¿no? Lo que constituye el núcleo, por así decir, ¿no? La máxima fuerza, ¿no? Psíquica, no es la voluntad consciente del yo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces esto, en términos religiosos, pues se puede formular también de otras maneras, pero no porque, ¿sabes? No en relación con ningún tipo de religión ni con ningún tipo de dogma ni de punto de vista, ¿no? Claro, el asunto religioso es un asunto que está muy contaminado por imágenes, es decir, ¿no? Las fotos esas de las que hablaba antes, ¿no? Pues, en fin, ¿no? Ahí pues cada uno sale una cosa diferente, ¿no? Pero yo no lo formulo en términos religiosos, lo formulo en términos de que hay digamos, hay un
una instancia, ¿no? Un estado de conciencia desde donde las cosas se funcionan de otra manera, ¿no? Pero ese estado de conciencia no es el estado este periférico donde yo decido, yo quiero, yo mando, ¿no? No es ese. Muchas veces. ¿Se entiende un poco eso que estoy explicando o no? Esto es lo que Jung llama el sí mismo, ¿no? Jung dice, el sí mismo no es Dios, pero es la imago de Dios, es decir, la imagen histórica, ¿no? Que han tenido los pueblos con respecto a que hay algo enormemente poderoso y potente y omnisciente y no sé cuánto, está basado en que hay una fuerza máxima en la psique, que es lo que históricamente se ha llamado Dios, pero que no es un asunto religioso, es un asunto, digamos, que forma parte del psiquismo, ¿no? Igual que, no sé, pues en el rey de la selva, el león, pues hay un punto en el que, como se mosquee, pues entonces va a demostrar porque es el rey de la selva, yo qué sé, o algo así, ¿no? Que está en su naturaleza, ¿no? Tú puedes decir, no, pero ese es el punto del rey de la selva, ¿no? Pero el rey de la selva es una cosa literaria, ¿no? Pero se refiere a un hecho, ¿no? a una actividad, ¿no? A una experiencia que tiene que ver con que ese bicho, pues en determinado momento, pues es la hostia, ¿no? O algo así. Entonces, en determinados momentos, cuando tú no tienes fuerza, no tienes valor, no tienes digamos, el saber necesario para lo que sea, hay algo en la psique que sí te puede, digamos, proporcionar, ¿no? O servir esa fuerza o esa visión o esa energía determinada o ese valor para lo que tú pensabas que no eras capaz, ¿no? Y eso es, vamos a decir, lo que está, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor en el afán, bueno, yo digo por mí, en el afán como de control, en vez de confiar en eso, en lo que sea, como que queremos ponerle un nombre, ¿no? Pues Dios, Alá, Mahomet, no sé qué, lo que sea, ¿sabes? Como querer agarrarlo, definirlo, ponerle un nombre propio. Pues eso es el tema meditativo, pues eso es lo que estaba diciendo, ¿no? El tema meditativo es distanciarse de las palabras, de los conceptos, de las imágenes, y a través de la desnudez, del silencio, aproximarse, digamos, a quién soy, ¿no? Digamos, a la totalidad, ¿no? de lo que uno es, para familiarizarse con ella, punto. Y eso te ayuda a vivir y seguramente a morir, que viene a ser la misma cosa, aunque bueno, no exactamente la misma. Bueno, pues si no tenéis ningún lío más en el que meterme, pues seguimos.